Buenas noches, mi nombre es Alejandra García y soy integrante del grupo número 2 y hablaré un poco sobre los antecedentes a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin duda alguna, uno de los grandes desafíos en el mundo ha sido la erradicación de la tortura en todas sus manifestaciones. Es por esto que la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de las décadas ha ido dando cuerpo a una serie de documentos legales como son las declaraciones, convenios y tratados de aplicación universal que garantizan a todas las personas la protección suficiente contra la tortura y los malos tratos, eh, cuya culminación fue con la realización de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Dicho tratado es la culminación a un proceso normativo en el ámbito de la lucha contra la tortura. Sus disposiciones están encaminadas a prevenir, castigar y erradicar todos aquellos actos que se manifiestan en sufrimientos físicos o mentales infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, en contra de alguien para forzarlo a que dé información o confiese algo, o por ser castigado por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Por la intimidación, es así pues que los estados partes de la convención están obligados a adoptar medidas para que todas las personas de estos estados puedan disfrutar de los derechos establecidos en la misma. Asimismo, todos los estados partes se comprometen a tipificar los actos de tortura como delitos en su legislación penal y a castigar estos delitos con penas adecuadas. A partir de la Declaración de los Derechos Universales, eh, de 1948, las naciones han buscado la manera de prohibir y erradicar la tortura y el maltrato. En su artículo número 5, la declaración señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. De esta manera, los organismos internacionales han emitido una serie de instrumentos internacionales que luchan contra la tortura. eh, Con este propósito es que surge el primer antecedente en 1955, que es el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento de delincuentes. En este tratado se adoptó las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y establecieron las normas mínimas para el registro, separación y clasificación de los reclusos y demás cuestiones relativas a la reclusión, señalando que se prohibía completamente todas las penas crueles, inhumanas o degradantes, incluyendo las penas corporales como sanciones disciplinarias. Otro antecedente es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. En este pacto, al igual que en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se contienen disposiciones normativas que explican los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto al tema de la tortura. Eh, en este pacto, los derechos civiles y políticos se señala en su artículo número 7 la misma definición que contiene la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo número 5, que es que nadie será sometido a las torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otro instrumento es la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1975, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3452 del 9 de diciembre de ese año. En esta declaración aparece un concepto muy preciso de tortura y maltrato. Asimismo, indica cuáles son las finalidades por las que se cometen. Esta declaración en su artículo número 1 dispone que se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público u otra persona, a instigación suya, infrinja
intencionalmente a una persona sufrimiento grave, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o por el hecho de ser castigada por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerará tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de la reclusión. En su artículo 2 dice que la tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumana o degradante. Y nos dice que la tortura es cometida por funcionarios públicos con la finalidad, en resumen, de obtener información, de obtener una confesión, de castigar un hecho que se haya cometido o se sospeche que se ha cometido, y con la finalidad de intimidar. Otro instrumento es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34-169 del 17 de diciembre de 1979. El código, en su artículo número 5, dispone que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es decir, de dicho artículo, el término tratos, penas o crueles, inhumanas o degradantes deberá interpretarse como se extiende la protección más amplia posible contra todo abuso que sea físico o mental. Luego surgió la Convención contra la tortura, perdón, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, del 1984, y este entró en vigor el 26 de junio de 1987, perdón. Este tratado internacional eh, marca el alcance de los esfuerzos que se ha tenido a través de las décadas en cuanto a la tortura. Esta convención consta de 33 artículos y está dividida en tres partes. La primera parte de esta convención se refiere a la definición de la tortura, a su jurisdicción y extradición del delito de la tortura, a la investigación pronta e imparcial de las acusaciones de tortura y a la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, la reparación del daño de la víctima y su derecho a una indemnización justa y adecuada, al impedimento de los estados que en sus territorios se constituyan tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no lleguen a ser torturas. La segunda parte de la convención se refiere al Comité de la Tortura establecido para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este tratado. Y la tercera parte de esta convención tiene que ver con los mecanismos para firmas, ratificaciones y adhesiones de la convención. Buen día, compañeros. Mi nombre es Heidi Márquez, integrante del Grupo 2. Yo les hablaré sobre la tercera parte de la ratificación, adhesión de la presente convención, que es contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984. Todo lo que en esta tercera parte nos menciona la fecha de entrada en vigor, lo relacionado con las firmas, adhesiones y ratificaciones de la misma. En Honduras fue ratificada mediante el decreto 4796 del Congreso Nacional el 16 de abril de 1996. El CONAPRE es la institución que se encarga de prevenir
que en los diferentes centros de detención, de custodia, de internamiento del país, se produzcan actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes a todas las personas que se encuentren en ellos, independientemente de la edad, sin importar su nacionalidad, sexo, raza o condición jurídica que estas personas tengan dentro de estas instituciones. La visión que el CONAPRED tiene es que es un organismo especial, consolidado y referente de alcance nacional y de vinculación internacional porque involucra a varios estados para la intervención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de promover el cumplimiento de estos derechos de las personas privadas de libertad sin importar el estado. Como decíamos antes, es de manera internacional. La misión del CONAPRED es prevenir y proteger contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a toda una población que esté privada de libertad, examinando periódicamente sus condiciones mediante mecanismos que se establecen en cada país de manera independiente, ¿verdad? En estos lugares de custodia o internamiento, según las recomendaciones, las propuestas y observaciones de la autoridad competente en el cumplimiento de su mandato. El marco institucional. Honduras es un país que posee una estructura institucional que, aunque cuente con grandes deficiencias, puede obtener una protección y respeto de los derechos humanos mucho mayor de la que en la actualidad proporciona. Sin embargo, los órganos de esta estructura son inoperantes, lo que afecta gravemente a la institucionalidad del Estado, a su papel como garante de los derechos humanos, haciendo que las organizaciones no gubernamentales tengan que asumir obligaciones periódicamente para velar por estos derechos. Sin embargo, a pesar de ello, es importante también resaltar la iniciativa de Honduras en la ratificación de diversos instrumentos internacionales para la protección de estos derechos humanos. En el caso específico de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, se felicita al Estado de Honduras porque ratificó la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en su protocolo facultativo, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y aprobar la ley del mecanismo de prevención de la tortura. Buenas tardes. Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Kenneth Mejía y yo les voy a hablar un poco sobre el desarrollo en los últimos años de la prevención contra la tortura en nuestro país. Bueno, a través de los últimos 4 años se ha constatado que por medio de visitas a prisiones y centros de detención, la existencia de actos de tortura como una práctica común e impune ha sido sobre todo aplicada por la Policía Nacional y el Ejército. Esta no ha disminuido, sino lo que ha ocasionado es un aumento muy alarmante desde el golpe de Estado en el país. Los tipos de tortura que se han detectado en los últimos años se incluyen como la tortura física, psicológica y sexual. Dentro de estas están las más comunes que tanto la institución como organismos internacionales han constatado y han comprendido que el uso de, por ejemplo, de choques eléctricos en distintas partes del cuerpo, el uso de la capucha, que esta es el fin de cubrir la cabeza con una bolsa de plástico, camiseta, con el objetivo de provocarle una asfixia a la persona torturada. La del submarino, que esta consiste en hundir la cabeza de la persona en el agua para hacerle creer que se ahogará. También está la del teléfono, que esta es producir golpes con objetos contundentes o con choques eléctricos en los oídos con el objeto o la intención de desorientar a la persona. Y la del helicóptero, que es colgar a la víctima desde sus extremidades y colocarle una balanza en los testículos e ir agregando peso en la misma de forma progresiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años se ha pronunciado en diversas ocasiones, ha denunciado las torturas y las condiciones infrahumanas con las que se enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras.
La junta directiva de un comité de familiares de privados de libertad que han estado recluidos en una cárcel que funciona dentro del primer batallón de infantería han denunciado en los últimos años que dentro del primer batallón han estado ocurriendo tratos crueles, torturas físicas y amenazas, que por lo tanto han responsabilizado de esto al comandante de su unidad, que ha sido el coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla. La denuncia ha sido dirigida al juzgado de ejecución de Tegucigalpa y el CONAPREV, que es la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, como ya anteriormente mis compañeras ya hablaron de ello. Además de responsabilizar al comandante del batallón, estos familiares de los privados de libertad también señalan a los oficiales de apellido Oliva, Morán e Irías. El 25 de abril del año pasado, en medio de la emergencia por el COVID-19 y posteriormente la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas la libertad de locomoción, uno de estos casos en los cuales se ha detectado este tipo de torturas es la de Mario García, que fue llevado a la posta de Liure, El Paraíso, al oriente de Honduras, donde un policía de apellido Valerio ordenó a 5 agentes más aplicarle un poco de eso. ¿En qué consiste un poco de eso? Bueno, que fue llenar de una toalla con gas lacrimógeno y restregárselo en el rostro. Asimismo, lo sacaban de la celda y le golpeaban, estando esposados siempre. Y a su vez también recibió choques eléctricos. Debido a las constantes torturas, él perdió el conocimiento. Y solo recuerda que cuando se detuvieron fue debido a que sangraba mucho por la boca. Así que uno de los 5 policías que lo torturaron le dio un poco de papel higiénico para que se lo metiera en la boca con el fin de detener la hemorragia ocasionada a Mario García. Sin duda, estos son solamente 2 casos de los tantos que se están produciendo a diario en Honduras y que esto se incrementa cuando en el país pues existen crisis políticas o en la actualidad aún seguimos con una emergencia de salud por el COVID-19. Mientras el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura ha denunciado reiteradas ocasiones que la práctica de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto masacres y asesinatos, ofrecen un escenario que se agrava al pasar el tiempo por el trato que las Fuerzas Armadas de Honduras le dan a las acciones criminales de sus subalternos. Esta organización puso como ejemplo que el 3 de junio recién pasado, un privado de libertad perdió uno de sus ojos por las torturas recibidas a manos de un militar. Nosotros como grupo concluimos de que Honduras debe de cumplir los compromisos asumidos a través de los instrumentos ratificados por el Estado de Honduras en materia de tortura y debe de esforzarse en fortalecer sus instituciones y armonizar sus leyes nacionales. A su vez, tratar de adoptar las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas e implementar mecanismos efectivos para monitorear los avances alcanzados al respecto. Muchas gracias y espero que les haya gustado.